en el capítulo 1. Si el Señor lo permite, estaremos predicando sobre Romanos o teniendo Romanos como base de las próximas predicaciones. Los que no tienen Biblia, atrás tenemos Biblias, ¿verdad? Si usted no tiene Biblia y usted ha tenido que echar mano del móvil, aquí hay muy poca señal, aquí adentro, ¿eh? Si ha tenido que echar mano del móvil y prefiere una Biblia, tenemos Biblias para que usted pueda hacer la lectura conmigo y con el resto de sus hermanos. Tenemos todos, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 1 de Romanos. Yo leeré en la versión Reina Valera 60. No importa la versión que usted tenga. Puede tener la Reina Valera 2020 o puede tener la Nueva Traducción Viviente. Los versículos que vamos a leer son exactamente iguales. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, nos acercamos a tu palabra revelada con reverencia, Señor, con humildad y con el hambre de ser alimentados única y exclusivamente por la revelación de tu Santo Espíritu que opera en la vida de aquellos que te han confesado como Dios, como Señor, como Rey, como Salvador. Pedimos, Padre, que hoy cualquier cosa que pensemos, cualquier palabra que salga de nuestra boca, sea para engrandecer tu reino, alabar tu nombre, para decir que sobre ti no hay Dios, que tú eres el único, que tú eres el alfa, el omega, que tú tienes la llave, Señor, que cierra y que abre, que tú eres el Cordero de Dios y que tú eres Rey y Señor sobre todas las cosas. Pedimos, Señor, que hoy que vamos a hablar de tus cosas, Padre, pedimos la protección de tu Santo Espíritu y reprendemos con la autoridad que viene de tu nombre, por tu nombre y por lo que has ganado en la cruz, reprendemos al diablo y a las huestes espirituales de maldad y le echamos fuera de aquí, porque no queremos otra cosa que no sea el Espíritu de Dios operando en nuestras vidas. Y pedimos que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean siempre agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Si usted lee conmigo estos versículos, verá que hay una palabra que tiende a repetirse. La palabra que tiende a repetirse, sobre la cual estaremos hablando hoy, y le ruego que usted preste atención, porque esta es la llave que nos va a llevar al desarrollo de la epístola a los romanos y nos va a permitir de una vez cerrar estos temas que hemos venido hablando y enseñando en las últimas semanas. La palabra que hay allí es llamados. Si usted va conmigo, verá que allá en el versículo 6 aparece llamado. Pero el Pablo en el primer versículo vuelve a nombrar la palabra llamado. ¿La ve?
Lo lee, ¿no? Lo lee. En el versículo 1 aparece llamado. Ahí está claramente definido. Y en el versículo 6 también aparece la palabra llamado. Cuando el Señor inspira a Pablo, un hombre extraordinario, a escribir esta epístola a los romanos, todas las palabras que están aquí están puestas con un propósito determinado, con una intención determinada. Todas las palabras que tenemos en la Escritura, desde la primera palabra que aparece en Génesis hasta la última palabra que aparece en Apocalipsis, todas estas palabras tienen un sentido, un propósito y han sido sopladas, dictadas directamente por Dios. Por ende, tenemos que, como cristianos, tenemos la obligación de escudriñar las Escrituras. Una de las características que tienen las congregaciones que tienen afuera el rótulo de bautista, afuera tenemos rótulo de bautista pequeñito, pero ya verá cómo ese rótulo va a crecer, es que nuestra predicación, nuestra enseñanza siempre busca llevar a los hermanos, a los oyentes, a los que forman parte de la asamblea que Dios ha llamado a que lean la Escritura y busquen en ella las verdades profundas reveladas que están aquí. Y Pablo, cuando va escribiendo esto, va seleccionando cada palabra. Porque usted y yo hemos aprendido muchas definiciones de llamado. Seguro que hemos aprendido muchas definiciones de llamado. Simplemente usted tiene que poner el internet. Usted mete en el YouTube cualquier clase de predicación y cuando aparece la palabra llamado, que habla alguien allí y usted busca esa misma palabra en otro predicador o en otra enseñanza, verá que va a diferir. No estoy diciendo con esto, ojo con esto, y está quedando grabado, no estoy diciendo con esto que nosotros poseemos la verdad. Nadie puede decir que es el dueño absoluto de la verdad. La verdad viene por Jesucristo, dice la Escritura, porque por medio de él recibimos la gracia y la verdad. Pero nosotros, como cristianos, poseemos la Escritura y la revelación del Espíritu Santo. Por ende, cuando hacemos un análisis exegético, porque las predicaciones que nosotros damos aquí fundamentalmente son predicaciones exegéticas, es decir, que buscamos lo que hay en la Escritura y lo exponemos, y entonces el Espíritu Santo, trabajando en la vida de cada uno, les dirá a ustedes cuál parte de eso es conveniente, tiene un propósito, encaja dentro del plan perfecto que Dios tiene para usted. Y hoy vamos a hablar del llamado. Le voy a explicar a usted el llamado, pero primero vamos a leer el versículo 1. Porque cuando entendemos el versículo 1 vamos a poder definir correctamente lo que es el llamado. Porque como he dicho al principio, seguro que cada uno de ustedes, si yo hiciera una encuesta aquí, diría una definición ligeramente diferente. Pablo, voy a leer el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Y ahí aparece la palabra llamado. Mira que apenas empieza él a hablar en esta epístola y aparece la palabra llamado. Llamado dice, llamado a ser apóstol. Y después dice, apartado para el evangelio de Dios. Si usted y yo lo leyéramos en el original, si fuéramos unas personas sentadas en la congregación de Roma, posiblemente había más que una congregación en Roma. Pero si fuésemos los destinados a esta epístola, leeríamos lo siguiente. Pequeño. Pablo, el original es Paulus, significa pequeño. ¿Saben ustedes que él tiene otro nombre? Saulo. Saulo significa deseado. Después de que acontece aquello de la cabalgadura, que él va camino a Damasco con cartas para perseguir y matar a los cristianos, él cae de bruces y después de eso empieza a cambiar con una serie de acontecimientos muy rápidos la vida de este hombre. Este hombre era una verdadera estrella. Este hombre había ido a la mejor universidad que había en aquel momento. Díganme la mejor universidad de España, la Complutense de Madrid, la de Inglaterra, la Universidad de Oxford,
en Estados Unidos, la Universidad Yale. A cualquiera de estas universidades Pablo había ido, en el sentido de que él había sido formado a través de estar sentado en el círculo íntimo de un señor llamado Gamaliel, que era el nieto de un Gamaliel que había estado probablemente en el templo creando una serie de conceptos y de leyes que no los voy a explicar ahora, pero que las voy a explicar luego, y que probablemente el papá de ese Gamaliel o ese Gamaliel estaban en el templo cuando el Señor Jesús, a los 12 años de edad, se pierde en la peregrinación. Saben ustedes, ¿no?, que se les perdió a María y a José, como se nos pierde a nosotros. Yo a mis hijos los llevaba con correa. Íbamos a un centro comercial y yo tenía que llevar 3 correas. Uno para mis 2 hijos y uno para mi mujer para que no se metieran en las tiendas. Vayan cogiendo nota, muchachos, que tenemos la reunión de matrimonio en breve. Pues se les pierde y le consiguen disputando con los doctores de la ley, ¿verdad? Hablando. Y él dice, en las cosas de mi padre, en los negocios de mi padre, me es necesario estar. Es probable que en ese grupo estaba este Gamaliel o el padre de Gamaliel, que más adelante es el maestro casi privado de Pablo. Pero no solamente Pablo había tenido esa educación tan exquisita de este Gamaliel, sino que además Pablo formaba parte de una élite muy específica. Había un salón que se llamaba el Salón del Mármol. Este Salón del Mármol era donde se hacían algunos juicios, donde el Sanedrín se reunía para hacer juicios. En ese salón se juzgó a un señor llamado Esteban. ¿Han escuchado hablar de Esteban, el primer mártir del cristianismo? ¿Saben quién estaba allí? El amigo Pablo. ¿Saben quién estaba allí para las piedras? Pablo. Así que Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, estaba metido en el ajo, estaba metido en la candela. Era como dicen en nuestros países, era la sal de todos los guisos. Ahí estaba en todo. Y este Pablo, cuando empieza a escribir esta carta, utiliza la frase pequeño. Algunos dicen que era porque era, como dicen en México, chaparrito, ¿no? Probablemente, pero es que todos eran chaparritos. Ahí casi todo el mundo estaba en 1,60 m. Usted ponía un tipo de 1,70 m, tipo Saúl, y decía que salía de hombros para arriba. Usted coge aquí a uno de 1,70 m y uno mira para abajo. Bueno. Hermano, usted tiene 1,71 m, que yo lo medí, mi hermano. Entonces lo primero que dice es que él se coloca en una posición de que él es pequeño. Él ya había dicho, en una epístola anterior, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque él siempre buscaba no ser notorio. Los que están estudiando Corintios, vengan aquí, que se está dando la clase de Corintios y verá que esa frase está allí. Y Pablo dice Pablo, y después usa la palabra siervo. Si usted quiere subrayar, la palabra siervo significa esclavo. Pero es una palabra extraordinaria. Este hombre que era una superestrella. El Messi, el Cristiano Ronaldo, el Griezmann, de cualquiera de esas, vamos a decir así, en términos de popularidad. Él mismo arranca la epístola colocándose en un lugar abajo y después utiliza la palabra siervo. Mire, habían 2 clases de siervos. La palabra siervo es esclavo. Había 2 clases de siervos fundamentales. Había una clase de siervo que se daba a sí mismo y que tenía un servicio probablemente limitado. Tenías una deuda, no podías pagarla y te dabas de esclavo y estabas unos años trabajando y después salías de allí. En Éxodo capítulo 21 explica, ya iremos posiblemente unos minutos si nos da tiempo para explicar eso. Pero había otro siervo. Esto es diferente de diáconos. Diácono es otro siervo. Diácono es otro tipo de siervo. Este siervo que está aquí, este esclavo que está aquí,
Este esclavo tenía una relación muy especial. Su contrato de trabajo era muy sencillo. Contenía solamente 2 cláusulas. Este esclavo que está aquí, lo que Pablo dice que él es. Las 2 cláusulas eran: haré lo que tengo que hacer, lo que me ordenen hacer sin rechistar. Y la segunda cláusula es: este contrato termina con mi muerte. Cualquier parecido con la realidad, muchachos, a que están casados, pura coincidencia. De hacer lo que tienes que hacer sin rechistar. Vengan a la reunión de matrimonios el día 10 y ya les contaré. Entonces, este que está aquí, este siervo, este doulos, este esclavo, era uno que no se pertenecía a él ni la ropa, ni nada, y tenía que hacer lo que le ordenaban sin rechistar. Pablo deja caer a lo largo de todas sus epístolas estos conceptos que para los romanos eran fácilmente entendibles, porque en aquella fecha, del 1.000.000 de personas que habitaban la ciudad, el imperio de Roma, probablemente el 75% eran esclavos de alguna manera. O eran esclavos de guerra. Saben, ¿no? Que cuando entraba Roma con sus legiones, aquí estuvo Roma, esta ciudad romana, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Calagurris. Por eso el gentilicio de esta ciudad es los calagurritanos. O Mérida, los emeritenses. No Mérida la de Yucatán, Mérida la de aquí. Pues para Pablo escribir esto es fácil, porque él había adoptado la mentalidad de siervo. Y como había adoptado la mentalidad de siervo, de ahí para adelante todo para él era fácil. Siga leyendo conmigo. Llamado. Él era esclavo de Jesucristo. Es decir, él tenía que hacer todo aquello que su amo, Jesucristo, le decía que tenía que hacer, sin rechistar, sin decir nada. Inclusive él dice que si él tiene que entregarse como libación, él lo hará. Ahora observe esta palabra llamado. Lo tiene, subrayele, póngale color amarillo, rojo, lo que usted quiera. Porque vamos a explicar muy brevemente, porque tenemos hermanos que están visitándonos hoy aquí, muy brevemente qué es lo que estamos comentando. Para que entendamos el llamado. No pierda de vista lo que está en la cabeza de Pablo. Soy el más pequeño de los apóstoles, soy el más humilde de los apóstoles, soy el más bajo de los apóstoles, pero no solamente eso, sino que de manera adicional soy el esclavo de Jesucristo. Pocas veces utiliza Pablo encabezando las escrituras, lo dice por allá en Filipenses capítulo 1, versículo 1, él habla de que él es esclavo. También lo dice por allá cuando se refiere a Timoteo, Pablo y Timoteo, siervos, esclavos de Jesucristo. Pero cuando está hablando aquí y utiliza la palabra llamado, escuche. Hay un plan que ya hemos hablado de Dios, que está dentro de la providencia de Dios. En ese plan de Dios, en esa providencia de Dios, en la cual Dios hace que las cosas caigan en los momentos determinados, mueve los hilos, orquesta todas las cosas de manera tal que el plan de Él se cumpla para que su soberanía se manifieste. En todo ese concepto, usted y yo tenemos un papel para jugar. Hemos enseñado en las semanas pasadas, y lo vuelvo a repetir, aquello del diseño. ¿Se acuerdan lo del diseño? Si Dios a usted le ha diseñado microondas, no intente ser lavadora. Porque Dios, que es el que nos ha diseñado, a cada uno de nosotros nos ha diseñado de una manera diferente. Dios que nos ha diseñado tiene una función para nosotros. Por eso dice la Escritura que dentro del cuerpo cada uno de nosotros tiene una función. A lo largo de 40 y tantos de años que tengo ya en el Evangelio, yo me doy cuenta que muchas veces hermanos y hermanas con muy buenas intenciones no conocen cuál es su diseño,
Por ende, no saben cómo funcionar y usted los ve que va saltando de ministerio en ministerio, de función en función, de actividad en actividad y nunca llegan a tener una vida plena ni a encajar perfectamente en una congregación. Pero tengo que decirle hoy que Dios tiene efectivamente una situación para usted dentro de ese plan perfecto de Dios. No estoy hablando de voluntad permisiva, es otro concepto que hemos explicado en otros momentos. Y usted tiene que subirse a ese plan de Dios, porque es voluntario. Usted tiene que, como explicábamos en las semanas anteriores, usted tiene que ir a la estación de tren, aceptar el boleto que le dan, no tiene que aceptar, buscar cuál carro le corresponde, buscar la silla y sentarse. Eso es un efecto que estábamos explicando, un ejemplo que estábamos explicando en las semanas anteriores. Ahora, una vez que usted lo hace, que usted entra en ese vagón de tren, van a venir problemas en su vida, pero van a venir las recompensas, lo explicaba el hermano la semana pasada. Ahora, ¿qué es el llamado? Mire, voy a explicar el llamado de esta manera. El llamado es la razón, el propósito de Dios por lo cual le ha preordenado en la preconciencia de Dios. Cuando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo consultaban allá en aquella eternidad que usted y yo no podemos entender todavía, porque dice que vemos ahora como por espejo, ¿verdad? Dice en Corintios, ¿no lo dice? Pero después veremos con claridad. Ya yo le tengo un montón de preguntas para hacerle al Señor. Cuando Él consultaba y Él pensó en cada uno de nosotros, utilizó a nuestras madres para introducirnos en el mundo. En un momento en el cual Él quería que usted y yo naciésemos. El único que ha escogido el momento de nacer es Jesucristo. Los de Bilbao no. Los de Bilbao no. El único que ha escogido el momento, porque Dios es un Dios de planificación. Porque si usted ve, dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Y cuando tenían que matar al Señor, que no era el tiempo porque lo perseguían para matarlo, lea usted Juan a partir de Juan capítulo 7, cómo lo perseguían para matarlo. Y muchas veces él decía, todavía no es mi tiempo, todavía no es mi tiempo. Y le querían apedrear y él salía por la mitad y no le apedreaban, no le empujaban por el risco para abajo, porque Dios es un Dios de plan. Entonces, la razón por la cual Dios le elige a usted, Dios le preconcibe, le equipa con dos cosas, que son las capacidades con las que usted nace y los dones que Él le da cuando viene a la iglesia. Eso es el llamado de Dios, porque el llamado de Dios se expresa en una función diaria. Usted el llamado lo vive diariamente. Es como si Dios le diera a usted un uniforme. Y le dan a usted un uniforme de marinero. ¿Cómo que llaman esto? Los Marines. Ponen unas cosas aquí, granadas, lanzallamas, tanques atrás, visión nocturna, qué sé yo, parece un Transformer aquello. Cada una de esas cosas están dadas con un propósito, en una función. Usted no puede coger un marín, así como está, y tirarlo al agua, se hunde, se ahoga. Pero si usted quiere que el marín vaya abajo, usted le pone las aletas esas de rana, le pone el tanque de oxígeno. ¿Me va entendiendo la imagen? ¿Por qué muchísimos de nosotros no podemos ser fructíferos en nuestra vida espiritual? Porque resulta que su equipamiento tiene que estar conectado al plan de Dios. Si no, no va a funcionar. Cuando Dios le equipa a usted, cuando Dios piensa en usted, usted nace con una capacidad. ¿Cuántos niños no hay que usted los suelta a los 2 años? Tocan la batería. Son capacidades.
Y cuando usted viene al Evangelio y recibe a Dios, los dones espirituales son colocados en su espíritu. No son colocados en su carne, no son colocados en su alma. Lo hemos explicado algunas veces. Su alma es la psique, lo que usted es. Lo que usted es, así vaya a cualquier religión, usted es. Su personalidad, su carácter, la manera de responder, la manera de hablar, la manera de vestirse, los gustos, las habilidades que puede tener, las capacidades que usted puede tener. Pero cuando viene el Espíritu de Dios a su vida, y su espíritu que estaba muerto, porque usted estaba muerto en delitos y pecados, dice la Escritura, y Él nos dio vida, Él nos da vida, entonces Él coloca los dones allí. Un ejemplo claro es el ejemplo del amor. Hay 7 tipos de amores, según los griegos, pero voy a explicar rápidamente para que se pueda ir entendiendo esto. Voy a explicar. El amor, hay un amor que es de la carne, 100% de la carne. Como hay niños, no vamos a decir cómo se llama, pero todos ustedes lo saben ya, ¿verdad? Ese. Hay otro amor, que es el amor de ternura, que ese está en nuestra psique, en nuestra alma. Por ejemplo, es el amor que usted puede tener, ser estorgues. Por ejemplo, con un animal. Usted tiene un perrito en la casa, o un gatico. A los pescados no, yo nunca he querido un pescado, pero un perro o un gato, uno los quiere. Uno los quiere. Pero hay otro amor que es de orden superior. Uno está en la carne, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice que somos alma, espíritu y cuerpo. Pero hay otro amor que está en el espíritu. Ese es ese amor espectacular. ¿Ve quién me dice el nombre? La ágape. Eso de querer a la suegra. Yo la quiero. Yo quiero a mi suegra. El amor ágape es ese amor sobrenatural que se come al resto, pero eso solamente puede venir de Dios y está colocado en nuestro espíritu. Ahora bien, ese llamado, por entender profundidad, tenemos que ir entonces rápidamente a ver lo que son las parábolas, aquellas famosas de los talentos y de las minas, ¿verdad? ¿La han escuchado? Esa es la mejor manera de entender cómo se vive el llamado. Vayan conmigo, si les parece bien, vayan conmigo a Mateo. Vamos al primero Mateo, vamos a ver los talentos. Por efecto de tiempo, y acuérdense que les he dicho que estamos culminando lo anterior y estamos abriendo la llave para el estudio basado en Romanos, voy a ser breve. ¿No se grabó? Si no se grabó, la repetimos, ¿verdad? Podemos comentar otra vez. Mateo capítulo 25. Vamos a leer a partir del versículo 14. No vamos a entrar en profundidad en los talentos. Voy a dar 2 pinceladas de los talentos. Bueno, quiero que sepan que desde el punto de vista de lo que es el griego en el cual se escribe eso, talento es una medida de valor, es dinero. No es capacidad. Este muchacho es muy talentoso. Bueno, es que usted es su mamá. Por supuesto, ¿cómo no va a decir que es talentoso? Pero mire lo que es talento aquí. Vaya conmigo al versículo 14. Esto es una parábola. Una parábola es una historia ficticia. Es diferente de una fábula. En una fábula los animales hablan. En la fábula los animales hablan. En las parábolas no. Las parábolas es la manera para expresar principios espirituales por medio de personajes ficticios que pertenecen a realidades que usted puede identificar. Y la función de la parábola era que después se preguntara. Recuerden que después le preguntaba al Señor, no entendemos, ¿qué es esto? Y él decía, a ustedes se los voy a explicar, nosotros ya veremos. ¿Se acuerdan de esa porción, verdad? Vale. Vamos a leer el versículo 14 del capítulo 25. Dice, porque el reino de los cielos, él está haciendo comparación, ¿no? Esto es por comparación, por contraste. Porque el reino de los cielos es como un hombre
que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Fíjense que les entrega los bienes, todo lo que tiene, todos sus activos, todo lo que es de valor de este hombre. A uno dio 5 talentos, a otro dio, a otro 2, a otro 1. Y observe esta frase: a cada uno según su capacidad. Es decir, el talento se da sobre la capacidad. El talento no es la capacidad. El talento se da sobre la capacidad. Como Él nos formó, como Él nos creó, como Él nos capacitó con aquellas cosas que vienen con nuestro nacimiento, Él sabe perfectamente bien qué es lo que nos puede dar dentro de ese plan que Él tiene para nosotros. Me va siguiendo, ¿verdad? Hay gente que usted dice, wow, ¿cómo tiene esto? Toca una cosa, predica, canta. Una maravilla. Hay una capacidad dada por Dios y sobre esa capacidad Dios entrega unos dones. ¿Los dones de quién son? Son de Él. El talento tiene una particularidad. El talento le da a usted un tiempo determinado para hacerlo. Lea conmigo el versículo 19. Después de mucho tiempo, usted no sabe cuándo, pero va a venir. Es decir, Él ve su capacidad, la suya, la mía, la de Pablo. Sabe que tiene un tiempo determinado, tiene una capacidad y entonces le entrega unas capacidades espirituales a Pablo. Entonces la gran pregunta es, hoy, ¿sabe usted que tiene capacidades? Sí, pastor. ¿Sabe usted que tiene talentos, dones, capacidades espirituales? Ahí ya. Uno ya un poco así. Bueno, sí, alguna tengo. Tengo el don de tal. La tercera pregunta, ¿qué está haciendo con ese don? Porque Pablo, el más pequeño de los apóstoles, abre la epístola, o una de las epístolas más importantes que tenemos en la Escritura, abre diciendo, yo que soy más pequeño de los apóstoles, soy esclavo, pertenezco y haré todo lo que me diga mi dueño, porque me ha dado la función de apóstol de Jesucristo. Vamos a ver lo suyo. Ahora vayan conmigo al capítulo 19 de Lucas. Porque usted tiene unas capacidades que nacieron con usted. Usted tiene unos dones espirituales que Dios le ha dado a usted. La función de la iglesia y del pastor, o de los que se ponen aquí atrás, es ayudarle a usted a descubrir sus dones espirituales para que usted los ponga en provecho y a provecho de la obra, porque tienen que estar conectados con la obra. Fuera del reino no valen, no sirven, son nulos, son inefectivos. Y tiene usted un tiempo, usted tiene aquí un tiempo, usted y yo tenemos un tiempo delimitado. Y va a llegar un momento en el cual nos van a pedir cuenta de lo que nos dieron, ¿verdad? Vayan conmigo al capítulo 19. ¿Por qué es tan importante la palabra de esclavo? Mire, la palabra de esclavo requería de Pablo, lo mismo que requirió de Abraham. ¿Sabe a quiénes se les aplica la palabra de esclavo en el Antiguo Testamento? Mire, se les aplica a Abraham, se le aplica a Moisés, se le aplica a David, se le aplica a Job. Job capítulo 1. ¿De dónde vienes, diablo? Estaba por ir dando una vuelta por Calahorra. ¿Y no has visto ahí a mi siervo? Póngale el nombre, mi esclavo. Se aplica a Abraham, se aplica a Moisés, se aplica a David, se aplica a Job, se aplica al Señor Jesucristo. Isaías 42, Isaías 53.
dice que Jesucristo es esclavo de Dios. Interesante, usa la misma frase. Y se aplica a los profetas. Si usted va a Zacarías, en el capítulo 4 de Zacarías o Malaquías 4:4 lo verá. Es decir, es una palabra que pasamos por alto. Pero, siervo. Entonces nuestra cabeza va a lo que es siervo. Pero no a lo que la Escritura, por medio del Espíritu Santo, nos va revelando. Ahora observe lo que dice aquí. Ojo, no se pierda esto de vista. ¿Qué hace usted con sus capacidades, sus dones y el tiempo que Dios le da? Tienen. Vamos al versículo 12 del capítulo 19 de Lucas. Versículo 12 del capítulo 19. Un hombre se va para recibir un reino y volver. Tenemos que coger las dos parábolas y juntarlas, aun cuando se dan en periodos diferentes. La de Lucas se da en un momento más posterior a la que se da de Mateo. Nosotros, para efecto de nuestra vida cristiana, tenemos que juntarlas las dos y extraer de ellos, de estas parábolas, esos principios que Dios quiere para nosotros. Versículo 13. Llamando a 10 esclavos suyos. ¿Lo ve allí? Llamando a 10 esclavos suyos. ¿Les dio? Hago una pregunta. ¿Cuántas les dio a cada uno? 10. Esto habla que hay un mismo valor, así tenga usted 10 dones, 40 dones, 50 dones o un solo. Tiene usted una responsabilidad. Sigan leyendo conmigo. Vamos a saltar un poco. Vamos al versículo 15. Aconteció que vuelto él, porque va a volver en algún momento, o usted se va a presentar. Como explicaba el hermano que nos llevaba la semana pasada a 1 Corintios capítulo 3, a partir del versículo 12, nosotros todos compareceremos ante el bema, ante el tribunal de Dios, para recibir lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Bueno? Esto está claro. Porque Dios tiene como una gran grabadora, una gran filmadora, un gran YouTube que nos está viendo 24 horas al día y nos está evaluando. Dios está tomando nota de lo que usted hace cuando sale por esa puerta. Por eso usted ya no se pertenece, usted es esclavo. Creo, ¿no? El esclavo no tenía voluntad. No habían leyes que les protegieran. Nada le pertenecía. Él era propiedad absoluta de su dueño. Tenía que hacer lo que su dueño le decía. A las 3 de la mañana lo llamaba. A las 3 de la mañana tenía que levantarse y hacer lo que le decían. Entonces viene este hombre y empieza a pedir cuentas. A ver, vamos a ver. ¿Qué han hecho esto? Venga, van conmigo. Dicen. Versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. ¿A cuánto les dio? A 10, ¿no? Aquí aparece menos. Aquí aparecen menos. Ok, ya lo he leído, aquí aparecen menos. Venga. Vamos al versículo 16. Vino el primero de la lista. Yo por mi apellido siempre era el primero de la lista. En los exámenes orales, Albacete Rey Hipólito Felipe. Ese nombre mío lo mantiene en secreto, el primero, Hipólito. Albacete Rey Hipólito Felipe. Yo era el primero que tenía que entrar a todos. Claro, después yo le chismeaba a los compañeros y me invitaban a cosas. Vamos a comer algo y tal. Vale. El primero lo presentan ahí. Venga acá. Vamos a ver qué has hecho tú, cualquiera que sea el nombre, con todas las capacidades, con todos los dones, con todos los recursos, con todos los tiempos, mientras estuviste en la iglesia de Calahorra, de Tudela, lo que se va a hacer en Logroño, lo que se está haciendo en Pamplona. ¿Qué has hecho? Venga conmigo. Vino primero diciendo, Señor.
Era esclavo, ¿eh? Este es esclavo. Señor, tú, mira, él, dice, venga, tú mira, tu valor, lo que tú me has entregado, lo que tú me has dado para gestionar, para administrar, que te pertenece a ti, ha ganado 10. Mira lo que le dice el Señor. Buen siervo, te voy a poner sobre 10 ciudades. ¿Y esto qué es? ¿Este es esclavo? Este a lo mejor limpiaba el establo de los animales y ahora Dios. Porque le va a poner sobre 10 ciudades. Porque quizá usted y yo pensamos, ay, la eternidad. Entonces, usted piensa que en la eternidad usted va a estar un par de alitas volando. Ay, voy a ver cómo el Real Madrid pierde con el Barcelona. No. Va a ser una época de muchos estrenos. Es que van a haber ciudades. Si usted va a Apocalipsis, usted verá que tenemos recompensa. Usted va a Apocalipsis, vaya a Apocalipsis 5:10, por ejemplo. Vamos a buscarlo, Apocalipsis 5:10. Buscar Apocalipsis, el último capítulo, el último libro de la Escritura. Vamos 5:10. Lo voy a leer yo. Lo voy a leer yo para que quede grabado. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es decir, usted y yo vamos a tener recompensa. Yo no sé si pediré que me den calahorra. No sé. Igual sí. Es decir, sí, es correcto. Es decir, cuando usted y yo seamos juzgados, nos van a dar una recompensa, ¿la ve? Hermano le explicaba la semana pasada. Entonces parece que la recompensa es desmedida, pero este es el tipo de cristiano que cuando se llama a una actividad, uno deja caer aquí, ay, necesitamos a alguien para pintar la iglesia. Ah, pastor, está aquí. Este es el tipo de cristiano que aparece en todas las fotos. Que está metido ahí en el ajo, trabajando, haciendo las cosas para su Señor. Porque resulta que el ser esclavo para Pablo tenía dos partes. Tenía una visión terrenal inmediata. He llenado el evangelio, mire, en todas las partes. Ahora no teniendo otro lugar al cual predicar el evangelio, porque he ido a lo que actualmente es, o era antiguamente Yugoslavia, lo que es ahora, por ejemplo, parte de Rumanía, parte de lo que es Albania. Ya no teniendo otros lugares para donde predicar, ahora encamino mis pasos hacia Roma. Este es de esos cristianos que todos los pastores oran a Dios, mándame 5 de estos y conquistamos Logroño, conquistamos Madrid. Estos son los menos. Estos son los menos. Pero después viene el segundo. El segundo dijo, esto es pan comido. Mira el segundo. 18. Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Pero le dijo, ¿buen siervo? No. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Este es el que va al 50%. Este va a mitad. Este es el que es que ya he ido 2 domingos a la iglesia. ¿Para qué voy más? Si Dios sabe. Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo lo amo. Porque lo importante es el amor que tengo hacia Dios, ¿verdad? Resulta que la fe no es simplemente el amor. La fe es acción. Porque resulta
que usted ya no se pertenece, yo tampoco. ¿Usted qué cree? ¿Que a mí me gusta levantarme los domingos a las 6 de la mañana? Aunque no lo crean, soy ser humano. Hay noches que no duermo y que hay que estar aquí. Entonces, este es el que hace todo por la mitad, el que abandona por la mitad. El que siempre dice, amén, gloria a Dios, sí, pastor, cuente conmigo, mire, ¿qué hay que hacer? Yo voy. Y a la tercera semana dice, ¿y este? ¿Dónde anda? No viene. El que afloja, el que se va quedando por la mitad del camino. Como llegó a la mitad, dije, bueno, no te voy a decir que eres bueno. Lea conmigo. Dice, tu vida ha producido, 5, en el versículo 18. Bueno, tú también sé sobre 5 ciudades, así como por no dejar. Ahora viene el otro. Esta es la estrella. Esta es la figura de esta predicación. Como dije al principio, que el esclavo tiene que hacer lo que tiene que hacer sin rechistar, calladito, bien hecho y a la primera, y que ese contrato de esclavo termina con la muerte del esclavo, y que cualquier parecido con cualquier coincidencia o cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Esto que está aquí, también cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Observe esto. Dios a este le dio lo que le podía dar según su capacidad, ¿verdad? Y le confió que mientras estaba afuera, produjera algo. Esta figura. ¿Sabes lo que hizo con aquello? Lo metió en un pañuelo. Este es el que dice amén. Yo sé que aquí no somos así, ¿verdad que no? No. Vale. Este es el que dice amén. Eso sí, en las comidas fraternales está de primero. Es que hay que hacer la explicación para qué es el amén, ¿verdad? Este es el que dice amén, pero este es el que dice, pero yo ya estoy salvo. ¿Para qué más? En mi país, cuando yo estudiaba en la escuela, se aprobaba con 20 puntos. O sea, 20 puntos era la nota máxima, se aprobaba con 10. Y yo tenía un primo, que ojalá que no escuche esto, que decía 10 es 10 y lo demás es lujo. Es decir, porque con 10 aprobaba, lo demás es lujo. Bueno, es este. Lo veo aquí. 10 es 10, no aprobaba, lo demás es lujo. Pero lo grave de esto, mi hermano, es que la mayor parte de las congregaciones está conformado por este tipo de personas, por los últimos 2. Y el peso recae sobre uno, sobre el primero. Si usted sale de aquí hoy y no ha entendido lo que Dios le está explicando, se va a conformar con un 10. Pero la cantidad y la calidad de las recompensas que nosotros tenemos son inmensas. Y el tema es que este Pablo lo entendió, porque es un tema no de dónde estás, es un tema si te posicionas en el lugar correcto con la mentalidad de esclavo, de servidor a Dios. Y cuando usted hace eso, entonces su llamado lo vive y usted conecta completamente con el plan de Dios que tiene para usted. Entonces usted puede con toda tranquilidad, con toda facilidad decir que Dios ha venido a darle vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a ponernos en pie.